Cordial saludo, mi nombre es Chera Tatiana Pulido Parra. Hoy quiero presentarles una investigación de tipo científica, la cual me pareció muy interesante y de la cual he tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones. Y fue la investigación que se realizó acerca del contagio de anthrax. Entonces, bueno, para introducirnos al tema, ¿qué es el anthrax? Entonces el anthrax es una enfermedad infecciosa rara ocasionada por la bacteria Bacillus anthracis. El anthrax ocurre en una forma natural alrededor del mundo en animales salvajes y domésticos con pezuñas, especialmente en ganado vacuno, ovejas, cabras, camellos y antílopes. También puede presentarse en los seres humanos cuando son expuestos a la bacteria, generalmente a través de la manipulación de animales o cueros de animales. Listo, entonces esta investigación nace a causa de que la bacteria que vemos aquí, que se llama Bacillus anthracis, estaba generando enfermedades en el ser humano, en personas. En un primer inicio se creyó que únicamente podría darse en animales de la vida salvaje, como ya se mencionaron aquí, el ganado, ovejas, cabras, camellos y antílopes, pero transmutó y generó inconvenientes de salud en los seres humanos. De allí nace la investigación acerca de por qué el ser humano lo puede contraer aún sin estar en contacto directo con los animales. Entonces se realiza esta investigación, que la realiza el señor Robert Koch, que fue un médico alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y los principios del siglo XX. Entonces Koch parte en primer lugar de la demostración de el médico Casimir Davanier, que el bacilo de carbuno, anthrax, él llamado así científicamente, la bacteria se transmitía directamente entre las vacas. Entonces, bueno, él parte de esta primera instancia que, como explicaba anteriormente, únicamente deliberaba o decía que se podría transmitir la bacteria únicamente entre ganados y pues animales de la vida salvaje, no entre seres humanos, y pues que esta bacteria no podría vivir sin su animal transmisor, es decir, que no podría vivir en la intemperie o no podría vivir fuera de las vacas o del ganado de donde era que provenía la bacteria como tal. Entonces esta es la primera pregunta que se plantea el doctor Robert Koch, y es: ¿por qué hay contagios de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? Es decir, en estos casos no teníamos ganado cerca, las personas no estaban teniendo un contacto directo con los animales de la vida salvaje, como ya lo mencionamos, las vacas, el ganado. Entonces, ¿por qué, si no había un contacto directo, el por qué se estaba dando un contagio en los seres humanos, personas que nunca habían tenido un contacto directo con estos animales? Entonces esta fue la problema que él se planteó: ¿por qué hay contagio de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contacto? Entonces, bueno, su hipótesis inicial fue que el bacilo o una parte de esta bacteria sobrevivía fuera del huésped, es decir, del ser que estaba infectado, es decir, de las vaquitas, de los animalitos. ¿Qué pruebas puso él en práctica? Entonces él creó su propio método para purificar el bacilo, que es la bacteria, y con muestras de sangre haciendo cultivos de sí mismos. O sea, él hacía cultivos, creaba estas muestras para validar si su hipótesis era correcta o qué información le iban a arrojar estas pruebas que él estaba haciendo.
en una primera instancia. Entonces los resultados de esta prueba nos indicaron que los bacilos no pueden vivir no pueden sobrevivir fuera del huésped, es decir, que la hipótesis en este momento fue refutada, la hipótesis pasó, digamos, a decirlo así, en un segundo plano, no era lo que esperado. Sin embargo, los bacilos crean endosporas que sí sobreviven fuera del huésped y son capaces de provocar la enfermedad. Entonces aquí, en una primera instancia, la hipótesis no fue lo que se esperaba, no fue la verdad que él intentaba hallar, pero de esto surgió una nueva hipótesis, un nuevo resultado que nos podría indicar el por qué se estaban contagiando personas que no habían tenido contacto directo con ningún animal, y es porque la bacteria estaba sobreviviendo fuera del huésped y eran capaces de generar pues estas enfermedades. Con respecto a la investigación, el descubrimiento de la supervivencia de agentes patógenos que causaron esta enfermedad fuera de los organismos, inició un protocolo de esterilización de instrumentos quirúrgicos y otros elementos hospitalarios. Es decir, que esta investigación produjo que se evidenciase falencias o que se prestara más atención a algunos instrumentos quirúrgicos o algunos elementos de bioseguridad que de pronto hubiesen podido tener contacto con alguna bacteria, ya que pues según el resultado que halló nuestro doctor, indicaba que las bacterias son capaces de vivir un cierto tiempo fuera del huésped humano o del huésped animal en el que se origina. Este método también utilizado por la investigación de atrás fue posteriormente perfeccionado para el estudio de la tuberculosis y de la cólera. Entonces, hoy por hoy se sigue investigando y se sigue perfeccionando en base a esta investigación que indicó que algunas bacterias podían vivir fuera del huésped donde originaban una enfermedad y contagiar a otras personas con esta misma enfermedad. Entonces me pareció supremamente importante y supremamente válido esta investigación, más hoy en día que sufrimos esta pandemia que es a nivel mundial y que sí es de mucho cuidado, de mucho respeto. Podemos guiarnos de investigaciones como estas que, como ya lo mencioné anteriormente, contribuyeron a la perfección al estudio de otras enfermedades. Su contribución ha sido bastante grande y pues hoy por hoy aún se sigue utilizando. Me parece interesante, igualmente lo repito, por las vivencias que estamos pasando hoy el día con el COVID-19 y pues porque resume la investigación científica en todo su esplendor, una pregunta, problema, su hipótesis, realizar sus pruebas y conforme a sus pruebas, aunque se refuta su hipótesis, da un resultado y ese resultado nos lleva a una investigación que resulta bastante útil, incluso en nuestros días, para combatir enfermedades y para combatir bacterias que pueden dañar nuestro sistema inmune. Muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado. Hasta luego.